Hermanos y hermanas, en este quinto domingo del tiempo de Pascua, nos vamos acercando con este paso, mirando a Cristo resucitado hacia la venida del Espíritu Santo, donde recibiremos el don de Dios, el único capaz de hacernos ver y comprender lo que hemos escuchado en este Evangelio según San Juan. Pero la palabra del Señor se fue propagando entre los primeros cristianos. Tan rápidamente fue creciendo el número de bautizados que fijaros que necesitaron de instituir el ministerio que hoy conocemos como diáconos, que es el paso anterior al orden sacerdotal, porque querían que los sacerdotes se dedicaran expresamente a la evangelización, a llevar la palabra de Dios a todos los hombres y mujeres, a que todo el mundo conozca las maravillas de Dios misericordioso, a que todo el mundo conozca cómo Dios Padre ama a la humanidad y crea para ellos un camino para volver de donde fuimos salidos, de esas entrañas misericordiosas de Dios. Y ese camino que nos habla en este Evangelio es Jesucristo, como os he dicho en anteriores homilías en este tiempo de Pascua. Jesucristo se convierte en pontífice, significa puente entre Dios y los hombres, y para que el hombre pueda subir a Dios, para que el hombre y la mujer puedan vivir en el aquí y ahora de esa divinidad que Dios tenía preparado para nosotros y que con nuestro pecado original, con nuestro pecado de ausencia de Dios, de alejamiento de las tinieblas y de la oscuridad, Jesucristo ilumina el camino, nos devuelve de nuevo esa unión que habíamos roto por nuestra desobediencia con Dios, y nosotros podemos volver a Él a través de Jesucristo. Como hemos cantado en el Salmo, pidámosle al Señor que nos enseñe el camino, que nos enseñe realmente cuáles son las obras necesarias para poder transitar por ese camino que Él nos ha abierto, para no desviarnos y no hacer lo que realmente nos hace perdernos y nos hace coger otros caminos, otros derroteros que al final nos llevará a nuestra propia destrucción. El ministerio diaconal que aparece expuesto ya en esta primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra también la parte caritativa que la Iglesia ejercía ya en sus primeros pasos como iglesia naciente, en los primeros cristianos, como ya la Iglesia miraba hacia la pobreza, como la Iglesia, a través del ministerio del diaconado, atendía a las personas que se sentían pobres, no solamente material, sino también espiritual. Y pone como ejemplo a las viudas, porque en tiempo de Jesucristo, en tiempo del Señor, pues eran como marginadas de la sociedad, como ocultadas, puesto que ya su esposo no se encontraba con ellas, quien le daba el valor a estas mujeres. Y Jesús las mira a través de este ministerio de diaconado, las mira a los ojos y les recuerda lo valiosas que son para Dios,
que la humanidad, aunque la haya desterrado Dios, para nada destierra a nadie, para nada le quita la dignidad a nadie. Todos somos iguales para Dios, todos debemos de tener la misma dignidad para Dios y todos debemos de acercarnos a Dios con la misma fuerza, porque Dios es el Padre de todos los hombres y mujeres, cual sea su condición, cual sea su naturaleza o cual sea su pecado. La clave de recibir el amor de Dios es estar predispuesto a recibirlo. Por eso necesitaba a los apóstoles, hermanos de esa comunidad, que les sirvieran en este ministerio para evangelizar, es decir, para recordarle a las demás personas que son necesitadas del amor de Dios, que son necesitadas de ese encuentro con su Dios que le llevará a conocerse a sí mismo y a progresar en esta vida. Porque la obra de caridad, juntamente con la palabra de Dios, van unidas, no puede ir separada. Cuando uno medita la palabra de Dios, cuando uno se acerca a Jesucristo, cuando uno sabe que el Señor es el dador de vida, el único capaz de hacernos feliz, cuando uno comprende esto en su vida, estamos capacitados para amar al pobre, para amar a aquel a quien nadie ama, para amar a aquellos que se encuentran desterrados, que se encuentran perdidos y se encuentran marginados por su condición. Dios nos acerca a estas personas porque son sus preferidas, porque Dios así lo ha mostrado a través de Jesucristo. Vimos en la vida pública de Jesús cómo se acercaba a los más pobres, a los lisiados, a los desterrados de la sociedad por cualquier enfermedad, y cómo los miraba, los tocaba y les decía lo que querían escuchar, lo que necesitaban escuchar, que ellos son tan importantes como aquellos que se encontraban sanos. Es más, mucho mejor, porque cuando uno se siente débil, cuando uno se siente perdido, cuando uno se siente desterrado de un grupo, siempre acepta como agua de mayo esa palabra cariñosa, ese mirar incondicional de aquel que se acerca para compartir su vida con él, para dialogar de sus pesares, para aliviar sus penas. Y eso solamente podemos hacerlos si somos capaces de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, es decir, a esa potencia que Dios nos dará y que celebraremos dentro de muy pocos días, como es el envío, el día de Pentecostés, la efusión, el envío del Espíritu Santo, el que nos capacita a entender que nuestra vida no puede centrarse en nosotros mismos, sino que tiene que derivarse a lo demás. Y por último, aparece el Evangelio que empieza con una frase que me gustaría repetirla para que tú la contemples en tu casa esta noche y la medites después junto al Señor sacramentado que expondremos en el manifiesto. Que no se turbe vuestro corazón, que no tiemble vuestro corazón, que no se turbe. Creed en Dios y creed en Jesucristo. La palabra de hoy es creer, creer que podemos, creer que Dios nos ama y nos da esa capacidad, creed que Dios nos tiene prometido una recompensa si hacemos las obras que Él nos invita a que hagamos, como es mirar a nuestros hermanos, que se es más feliz dando que recibiendo, que se es más feliz dándose al otro,
para que el otro tenga vida. Que decíamos el domingo anterior, el buen pastor es aquel que da la vida por sus ovejas, y nosotros bebemos de este pastor que es Jesucristo, y sus obras son la de donar su vida por nosotros. Que tú recibes gratuitamente estas ofrendas, víctima expiatoria que Dios nos ofrece en la Eucaristía, pero que esto que tú recibes gratuitamente tiene que darse gratuitamente a los demás, a aquellos que todavía no conocen a Jesucristo, a aquellos que todavía no conocen la palabra de Dios, o mucho más grave, que conocen a Jesucristo, pero no lo aceptan. Intentemos persuadirlo con amor a estas personas que conocen a Jesucristo, pero no lo aceptan. Intentemos hablarle de Dios, pero con amor, respetando su libertad, respetando sus movimientos y sus capacidades y sus espacios para ir progresando en encontrarse con Cristo. No seamos arrolladores, no avasallemos a las personas, sino que con amor, con dulzura y lo más importante, estando junto a ellos, para que nuestras obras sean las que interpelen a estas personas y realmente pues puedan vivir en paz con Jesucristo. Me comentaba esta mañana hablando con una feligresa que pues se ha topado en estos días con una persona atea que había perdido su fe, y esta persona la persuadió, le invitó a decir que ella necesitaba la fe, porque estos momentos que estamos viviendo, aunque ella era consciente y real de la dificultad, del sufrimiento y de lo que pasa, pero lo vivía con calma, con esta frase que dice el Señor, sin que su corazón se turbara, porque creía en Dios. Y al final de muchos días, la mujer que era atea, que había escuchado estas palabras de esta mujer que creía en Dios, la hizo recapacitar y dijo, pues me tendré que plantear volver a la casa de Dios Padre, porque quiero vivir en paz como tú vives, porque quiero vivir en paz en estos momentos tan agitados de mi vida. Fijaos que simplemente con hablar con dulzura, manifestar con dulzura nuestra fe, no hace falta avasallar ni imponer, solamente manifestar que es cierto que estando con Jesucristo estoy en paz. La otra persona se planteará al menos acercarse a Dios. Pues estas son la lectura que la Iglesia nos ofrece para este domingo quinto del tiempo de Pascua. Meditémosla, escuchémosla de nuevo y reflexionemos, porque tenemos mucho que hacer aún en nuestros días. Que el Señor nos asista y nos dé pronto su Espíritu Santo. Que así sea.